¿Y cómo se llevaban? Digo, porque después de Menudo hubo muchos intentos de competencia con ustedes, ¿estamos de acuerdo? Los chicos, Sí. también de Puerto Y Rico, había espacio los para todos. chamos Los de chamos, Venezuela, Magneto de Unicornio, México. Magneto, había muchísimos. Y ahora, tú desde otra óptica puedes decir, pues que el mundo es muy grande y cabemos todos. Cabemos todos. Pero en ese momento seguramente era otra cosa, Pero ¿no? es que fíjate, yo siempre, como siempre he dicho, yo soy de Caguas. La mayoría de todos los muchachos de los chicos eran del mismo barrio mío. O sea, nosotros éramos panas. O sea, no era una cuestión de que nos veíamos todo el tiempo, pero que nos encontrábamos corriendo motora por el vecindario o jugando tenis, jugando baloncesto. Algo siempre nos encontrábamos. O sea, entre nosotros no existía ninguna rivalidad. Existía a nivel discográficas y cosas así, pero nunca... Y medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación que son los que arman el lío y después te meten a ti. Que tú has estado muchos años en medios de comunicación, amigo. Hermano. ¿Cuántos años estuviste en Univisión? Bueno, yo estuve en Univisión aproximadamente 5 años, 6 años, porque estuve un año y medio antes en Sal y Pimienta. Sí, sin mucho tiempo, de verdad, y todavía sigo haciendo cosas. Ahora mismo tengo un programa de televisión que se llama Cuéntame en Mega TV aquí Qué padre. en Miami, que se ve en Puerto Rico, Orlando y acá. Qué padre. Bueno, sí. Oye, es que yo me acuerdo las estaciones de radio de aquel entonces que decía, Claro. a ver, ¿por cuál vota? ¿Menudo o chamos? ¿Te acuerdas que hacían Claro. No, mira, hubo una vez que hicimos en México un concierto donde habían 26... Era una emisora, XETU. XETU, ¿te acuerdas? El programa de René Casados, ¿no? Era el programa de René Claro. Casado. Y había una emisora que nos llevó una vez, yo me acuerdo, yo era solista en ese entonces, estaban los chicos, estaban los chamos, estaba yo, estaba Luis Miguel, estaba Tatiana, estaba Lucerito, todo el Yuri, estaba todo el mundo de esa época. Los que estábamos haciendo música en esa época, estábamos en ese concierto. Y recuerdo que cuando yo salí, no, mentira, los chamos salieron primero que yo. Los chamos salieron y... Tenían buenas canciones los Sí, chavos. ¿eh? buenísimas. Entonces, como estaban las menudas y las chamas, estaban en el mismo sitio, las menudas empezaron y las chamas se pusieron un poquito agresivas, pero los muchachos empezaron a volverse locos en el escenario, a contestarle a la nena en vez de todo lo contrario. O sea, hello. ¿Qué sucede? Cuando entro yo, las muchachas eran muchas más las menudas que las chamas, todo, chévere, no había un grupito, me dice, pero ese grupito se puso de mal humor. Y entendían, era yo el malo entonces. Cuando yo estoy saliendo, ese grupito de chamas empezaron a tirarle piedras a la camioneta, una cosa espantosa, una locura. Yo me acuerdo, mano, cuando llegamos al hotel, que Gabriel, el chamo Gabriel, que estaba en ese momento en el grupo, que se dio cuenta, vino llorando donde nosotros, Johnny, ¿qué pasó tan bien? Y nosotros, sí, pero ¿qué pasó? Nosotros nunca entendimos nada de lo que había pasado, ¿me entiendes? O sea, pero fue como que, wow, qué locura esta. Pero eso era una rivalidad entre fanáticas. Nosotros no teníamos ninguna, al contrario. Acabo de hablar con Gabriel hace 2 días porque está haciendo su retro show y acaba de cumplir 1 año y lo estaba mandando un video para felicitarlo, ¿me entiendes? O sea, nosotros somos amigos de toda la vida. Me gusta cantar, siempre canto por ti, por tu amor que parece que nace y que crece dentro. Mamma mía, siento otra vez, mamá, ese... Tú sabes que yo la quiero. Los Chicos, también conocidos como Los Chicos de Puerto Rico, fueron una boy band puertorriqueña que fue popular en Puerto Rico, Sudamérica y Centroamérica desde principios hasta mediados de la década de 1980, que fue creada para rivalizar con el éxito de Menudo. La banda fue creada por Eric Lavoy en 1978 con el nombre de Encuentro. Debido a un eslogan de campaña política, el nombre fue cambiado a Los Chicos, que se traduce en The Kids, por el señor Carlos Alfonso Ramírez, quien tomó posesión y dirigió la banda de chicos. Disfrutaron de un gran éxito a principios de la década de 1980 bajo la nueva administración, particularmente en Puerto Rico, América del Sur y América Central.
Una película, Conexión Caribe, se filmó en 1984. Bueno, no se preocupen por eso. La policía ya se ocupa del asunto. Lo importante es que ahí afuera hay un público que pagó para verlos actuar y tienen que entrar y actuar, ¿ah? Pero ¿Bien? sin Miguel, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad es que yo no creo que haya mucho problema con eso. Lo que pasa con Quique es que está enamorado de mí y al verme contigo se ha puesto celoso. Tú dices que él está enamorado de ti y tú estás enamorada de él. Nada de eso. El hombre de mis sueños es uno guapo, de ojos oscuros, un pelo negro, mirada pícara. También se presentaron en el programa de televisión semanalmente en Guapa TV de Puerto Rico. Muchas canciones, incluyendo Puerto Rico son los chicos, Vuelve, Ave María, Para Amar y Mamma Mía, cantadas por Jorge López alias Giro López o Giro, se convirtieron en favoritas de la radio y artículos de recuerdo como carteles se produjeron en masa. Los chicos se convirtieron en patrocinadores nacionales de Malta Corona y Mahone Savage. En octubre de 1983, 3 de los miembros originales, Ray, Miguel y Chayanne, abandonaron el grupo alegando malas condiciones laborales. Chayanne se convirtió en solista y lanzó su primer álbum en 1984. Chayanne es mi nombre, pasé de mi nombre porque tú encendiste un... Carlos Alfonso se hizo cargo del nuevo grupo con el miembro original Héctor Antonio Tonio Ocasio y 3 nuevos miembros del grupo, Tico Santana, Jorge López alias Giro López o Giro y Alejandro Rodríguez. Sin embargo, esta versión no tuvo tanta aceptación por parte del público como el primer grupo de chicos y finalmente la banda se disolvió. Si bien nunca alcanzó el nivel de popularidad de Menudo, les dio una carrera por su dinero en Puerto Rico y América Latina. Países especialmente como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Durante un concierto televisado en República Dominicana, los chicos tuvieron que abandonar el escenario porque los fans los alcanzaron. Los chicos, al igual que Menudo, marcaron una era muy importante en el pop rock latino de los años 80. Su público primario eran las jovencitas y aunque el grupo juvenil nunca llegó a tener la misma trascendencia que Menudo, no cabe la menor duda de que la agrupación tuvo su espacio en el panorama musical, particularmente en Puerto Rico y en Centroamérica. Sus integrantes originales, Rey Díaz, Tony Ocasio, Miguel Santa y Chayanne, fueron testigos de ese éxito. Desde el primer momento que los chicos se dieron a conocer, siempre se habló sobre una supuesta rivalidad con el grupo Menudo, aunque en todo momento, tanto los integrantes de los chicos como los de Menudo lo negaron. Canciones como Puerto Rico son los chicos, Ave María y Mamma Mía se convirtieron en esa época en grandes éxitos radiales y se mantuvieron por un tiempo prolongado al tope de las listas de popularidad y ventas. Fue entonces cuando el rumor de la supuesta rivalidad entre ellos y Menudo cobró mucha más fuerza. Los chicos, como Menudo, se convirtieron en una máquina de hacer dinero por la cantidad de mercancía relacionada con el grupo que se comenzó a mercadear. Los artículos que tuvieron mayor salida comercial fueron los afiches, que se agotaban en cada una de sus presentaciones. Lamentablemente, la nueva versión de Los Chicos jamás tuvo el mismo impacto que su alineación original y la competencia de Menudo seguía siendo muy fuerte. Al no tener el respaldo del público, el grupo de inmediato se disolvió. Aunque Los Chicos nunca alcanzaron la misma popularidad que Menudo, capitalizaron su fama en Puerto Rico y varios países de Centroamérica, tales como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Sin duda alguna, Chayanne es el integrante más popular de Los Chicos. El cantante y bailarín es un ídolo internacional con una fanaticada fiel y sólida, particularmente en Latinoamérica y España.
Luego de que algunos miembros de Menudo hicieran el reencuentro, los integrantes de Los Chicos emprendieron un proyecto similar, aunque tal y como pasó en sus tiempos de gloria, no alcanzaron el mismo resultado que sus supuestos eternos rivales. Los miembros más populares de Los Chicos fueron Elmer Figueroa Arce, Chayanne, ahora una superestrella internacional, Jorge López, alias Giro o Giro López, quien firmó con Sony Music y ha tenido una relación a largo plazo con el sello como artista de salsa con más de 10 álbumes, muchos discos de oro y una nominación al Grammy. Giro sigue actuando y todavía es muy conocido como artista de salsa y ha lanzado nuevos álbumes con otras discografías. En 2010 creó Giro Productions con la ayuda de Chino Rodríguez, ahora su manager y sello discográfico. Ha lanzado el último álbum Todavía hay amor en OMG Records y Giro Productions. Tony Ocasio y Rey Díaz actualmente se desempeñan como ejecutivos de ventas en una destacada firma en Puerto Rico. También estuvieron Alejandro José Rodríguez, Frederick Santana Contreras, Alejandro Farinacci Fontecha. El futuro miembro de Menudo, Sergio Blas, fue miembro de Los Chicos por un corto periodo de tiempo. Fue el único cantante que fue miembro de Los Chicos y Menudo. Sergio Blas también fue miembro de la tercera banda de chicos más popular de Puerto Rico a principios de los 80, Concepto Juvenil, lo que lo convierte en la única persona en estar en las tres bandas. A raíz del éxito alcanzado por 6 exmenudos en su regreso apodado El Reencuentro, algunos exintegrantes de Los Chicos hablaron sobre su regreso también. Tuvieron un concierto como Los Chicos El Retorno. Chayanne no participó. En agosto de 2012, 3 exmiembros de Los Chicos lanzaron un libro titulado Los Chicos, 1000 recuerdos, sus historias, escrito por Giovanna Acevedo Ocasio con la ayuda de Tony Ocasio, cantante principal original de Los Chicos, y los miembros originales del grupo Rey Díaz y Miguel Santa. El libro relata sus experiencias como miembros de la famosa banda de chicos, cómo alcanzaron el estrellato y lo perdieron todo debido a la mala gestión. El exmiembro José Miguel Santa falleció el 19 de marzo de 2019 de insuficiencia respiratoria. En su cuenta de Instagram, Chayanne escribió lo siguiente: Amigo Miguel, qué triste que te hayas ido tan temprano. Fuiste el amigo y compañero de una gran aventura con Los Chicos. Luego la vida te dio grandes alegrías y logros y me sentí feliz por ti. Hace 3 meses, en Navidad, tuvimos la suerte de vernos. Siempre era un gusto compartir contigo. Mis más sinceras condolencias a toda tu familia. Que Dios les dé fuerza y entendimiento. Después de su desintegración, debido a problemas administrativos y no por conflictos entre los jóvenes, Tony y Miguel formaron parte del ejército de Estados Unidos y Ray se dedicó a vender vehículos. En la última publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook, el fallecido artista recordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden también que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.